En la clase de hoy tenemos un proyecto práctico. Vamos a hacer un mailing profesional y aprender a cómo enviarlo a nuestros clientes. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿qué es un mailing? Un mailing es un correo electrónico que recibimos de publicidad, de una empresa, de unos servicios o de lo que sea. Todos los días en nuestro mail seguro que recibimos decenas o incluso cientos de correos electrónicos de publicidad. Es una muy buena práctica el aprender a maquetarlos de forma profesional y poderlos enviar a nuestros contactos, clientes y posibles clientes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un mailing debe enviarse solamente a personas que han autorizado recibir esta publicidad. Quizás si tenemos una página web, tenemos un botoncito donde ponemos quiero suscribirme a sus noticias o algo así. Entonces tenemos que tener en cuenta que solo podemos enviarlo a personas que han aceptado este envío. Es posible también disponer o comprar bases de datos de mailings públicas de empresas que se pueden encontrar en internet, son legales totalmente y también se pueden enviar. Pero siempre debemos tener la precaución de añadir un botoncito no deseo seguir recibiendo este correo o algo similar para que la persona pueda darse de baja y no tener ningún problema legal. Pues vamos a hacer este mailing que tiene diferentes enlaces activos a la página web, a un producto de la página web y a la home de la página web. Y por supuesto a un teléfono. De manera que en caso que pinchemos este enlace desde nuestro dispositivo móvil, podremos hacer una llamada. Para empezar, tenemos que disponer de una imagen, un fondo. Puede ser un JPG o puede ser un PNG. Eso nos es indiferente. Pero debemos haber diseñado con precisión lo que queremos poner. En nuestro ejemplo es una supuesta tienda de cristales, de limpiacristales, de productos de limpieza para cristales y queremos hacer promoción de un producto nuevo, con una oferta gancho que dura solo hasta el 28 de febrero. Aunque este curso no es de diseño gráfico, es evidente que podemos entender que estos mailings tienen que basarse en una imagen potente, porque si no, es difícil que la gente ni siquiera los haga. Por lo tanto, vamos a esmerarnos, o buscamos algunas imágenes, las compramos, o si somos capaces, las diseñamos nosotros, hacemos el montaje, manejamos un poquito con Photoshop y tenemos una imagen espectacular de fondo. Bueno, pues vamos a crear un documento en Dreamweaver, archivo nuevo, un HTML. Lo creamos, como siempre, y lo tenemos que guardar en el mismo directorio donde tenemos la foto. Voy a buscar ese directorio, lo tengo en curso interactivo web y en primeros pasos, donde tengo fondo JPG, pues vamos a guardar este mailing, o lo podemos llamar index, como queráis, es lo mismo. En el título, aunque no se va a ver, pero siempre es interesante poner lo que queremos poner. Tienda limpia cristales. Lo guardamos aquí. Y ahora vamos a hacer un pequeño div, simplemente donde vamos a referenciar la imagen. De momento vamos a traer la imagen. Ponemos la etiqueta IMG, SRC, y pinchamos en examinar. Y traigo la imagen. Cuidado porque me sale esta ruta porque no he guardado bien el documento. Traigo aquí la imagen y aquí la vemos. ¿Veis? Aquí tengo perfectamente visible la imagen. Voy a ver la vista previa y aquí la tengo. Bueno, vamos a darle un poquito de estilos. Como decíamos, vamos a ponerlo dentro de un div que podemos poner, pues como siempre, class container. Ahí tenemos la imagen dentro del div. Si os acordáis, podíamos poner estilos dentro del head con la etiqueta style type text CSS, tal como lo hacíamos con una hoja externa. Y ahora ponemos aquí la clase container, la abro y la cierro y le doy los estilos que yo quiero. Como esta imagen tiene 900 píxeles, esto lo he medido antes, pues le voy a poner un width de 900 px. Y voy a poner un margin 0 auto para centrar la imagen. Refresco y aquí la tenemos centradita. También sería bueno que pusiera siempre el selector universal para que no me haga ningún margin ni ningún padding por defecto. Acordaos que es el asterisco, margin 0, padding 0. Refrescamos y aquí estamos. Vale, una cosa que tenemos que tener en cuenta con los mailings es que esto que estamos haciendo, que hemos aprendido a hacer hasta ahora, no funciona. La razón es porque el mailing se va a recibir en un gestor de correo electrónico. Puede ser el Outlook, el Gmail o cualquier otro. Y normalmente estos gestores de correos electrónicos no permiten o no visualizan los estilos que están separados
del HTML. Es por esa razón que solo en estos casos tenemos que poner el HTML junto con el CSS. Es lo que se llama el CSS en línea. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, yo en vez de definir aquí un div class container y aquí darle estilos, aquí simplemente definiría un div y utilizaría la etiqueta style, el atributo style. ¿Veis? Es decir, es como si tuviera cada elemento su propia hoja de estilos en formato particular. Entonces pondría width 900 píxeles y pondría margin 0 auto. Podemos borrar todo esto porque no nos hace falta, es decir, porque en el Gmail o en el Hotmail donde la persona reciba el correo no lo va a ver. Refrescamos la imagen, ¿veis? Y me lo sigue centrando. Y para evitar este margen que yo no quiero ahora mismo, pues pondría aquí body, style, y pondría margin 0 y padding 0. Refresco y aquí estamos. Bueno, volvemos a insistir. Estos estilos se llaman estilos en línea porque están junto o integrados en cada elemento, mejor dicho. Pero esta práctica es totalmente desaconsejable en una página web normal, porque imaginaos la locura de tener que dar a cada elemento el estilo aquí escrito. Sería muy difícil hacerlo, pero luego imaginaos si hay que hacer cambios. Sería terrorífico. Pero en el caso de los mailing es muy particular y debemos hacerlo así para que se vea correctamente. Bueno, en nuestro mailing de ejemplo tenemos aquí el típico enlace. Si no ve correctamente este mail, pinche aquí. Pues vamos a ponerlo. Nos colocamos encima de la foto y escribimos un href. De momento lo vamos a dejar vacío porque esto no nos va a funcionar hasta que no expliquemos una cosa en el siguiente ejercicio. Y ponemos así. Ponemos un párrafo y ponemos: si no ve correctamente este email, y lo que sería enlazado sería el pinche aquí. Refrescamos en el nuevo que estamos haciendo y aquí lo tenemos. Vamos a darle un poquito de estilos para que se quede más o menos como en el ejemplo. Y volvemos a insistir, no tenemos una hoja de estilos, sino que tenemos que hacerlo en línea, en cada elemento, paso a paso. Lo primero que hacemos es centrarlo. Pues vamos a poner el atributo style y ponemos text align center. Y además le quiero dar un color, así como verdecillo, pues le pongo color 017 a 37 y siempre punto y coma. Refrescamos y aquí lo tenemos. Vamos a darle ahora una font family que sea Arial. Siempre es muy recomendable usar las normales, las más conocidas para los mailing, porque se ven mejor. Y también le vamos a poner pues un font size, para que no sea muy grande, de 11 píxeles. Font size, 11 píxeles. Refrescamos y aquí lo tenemos. Sin embargo, como podemos comprobar, está demasiado pegado y queda feo. En este caso, lo que vamos a hacer para solucionarlo es dar un estilo a la imagen, que podemos hacerlo también en línea. Ponemos el atributo style y ponemos un margin top de, por ejemplo, 10 píxeles. Lo guardamos, refrescamos y aquí lo tenemos. En nuestro ejemplo original tenemos el enlace del color verde, igual que el párrafo. Aquí, como no hemos especificado nada, el enlace se pinta de azul, que es el color por defecto. Vamos a ver si lo podemos arreglar esto. Vamos aquí otra vez al HTML y tendríamos que darle estilos a este href. Pero tenemos que darle exactamente los mismos estilos, porque aquí la herencia no funciona exactamente igual. Así que para no tener problemas, lo que hacemos es duplicar los estilos exactamente como en el párrafo. Ponemos style y ponemos text align center. Ponemos también font size 11 píxeles. Ponemos el mismo color que hemos dicho que sería el almohadilla 017 a 37. Ponemos la misma font family que hemos dicho que es la Gotham, Arial, etc. Esta de aquí. A ver, un segundo. Voy a copiarlo de aquí arriba y así no hay problema. Copiamos font family aquí y aquí lo tenemos. Guardamos y refrescamos. Y aquí tenemos el enlace del mismo color que en el párrafo. Tenemos que asegurarnos, aunque nos parezca un poco exagerado, de poner los mismos estilos en todos los elementos. Porque aunque lo veamos bien en el navegador, porque en el navegador sí que funciona la herencia perfectamente, la herencia que es propia del CSS y del HTML, los gestores de correo, ya digo que suelen suprimir el CSS que no está en línea. Y por lo tanto,
en un gestor de correo como el Gmail o el Hotmail, lo normal es que viéramos esto bien y esto de forma incorrecta. Y queremos asegurarnos de que se vea en todas las partes de la misma forma, en todos los gestores de correos. Por último, en cuanto a esta primera sección, lo que queremos hacer es poner aquí un enlace para que la gente se pueda desuscribir, digamos. Es decir, no deseo recibir este correo más. Pues me pongo debajo de la foto, y voy a hacer otro párrafo. Hago otro párrafo y digo, no deseo seguir recibiendo este correo, o este tipo de correos, como queráis. Y también lo vamos a meter dentro de un href, porque aquí toda la zona sería activa. De momento vamos a poner una almohadilla y cierro el enlace. Y tenemos que hacer lo mismo, aplicar los mismos estilos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es copiar esto, lo copiamos aquí, lo pegamos dentro de este párrafo, porque son los mismos estilos, y no nos olvidemos de copiar también el atributo style del href. Lo copio y lo pego. Voy a guardarlo y aquí lo tenemos. No deseo seguir recibiendo este correo. Pues tendríamos esta primera parte del mailing terminada. Como veis, tenemos la foto bien centrada y tenemos los enlaces para ver correctamente el mail y no deseo seguir recibiendo este correo. En el siguiente paso vamos a ver cómo completarlo, cómo poner enlaces activos dentro de la foto a diferentes lugares de nuestra página web según lo que nos interese o nos haga falta en cada momento. Vamos chicos, que esto ya lo tenemos dominado. En la parte anterior hemos dejado preparado el mailing con un enlace arriba para ver correctamente en caso de que no se cargue de forma adecuada y también un enlace para desuscribirnos en caso de que no desee el cliente seguir recibiendo estos correos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar enlaces en la foto para que nos lleve a un producto, nos marque un teléfono en caso de llamar desde un dispositivo móvil o nos lleve a un enlace normal y corriente. Para poder hacer eso tenemos que ir al Dreamweaver y asegurarnos de que esté la vista, ventana, diseño del espacio de trabajo y esté en modo diseño. Lo cargamos y aquí se nos muestra el modo diseño del espacio de trabajo. Es muy similar, solo que lo tenemos adecuado para el diseño. Si pinchamos en la foto, veis que abajo se nos cargan como unos símbolos que es para poder añadir enlaces a la foto. En el primer caso, quiero añadir aquí un enlace para que me lleve a la home de la página web que intento vender o intento publicitar, que ese es el objetivo final. Pincho aquí y entonces dibujo una zona interactiva. ¿Veis? Me ha hecho un map name y me ha hecho un área con unas coordenadas. Yo con el cursor la puedo llevar a donde quiero, Incluso puedo duplicarla. Si pincho en el cursor, la puedo mover por todo el espacio que tengo disponible. En este caso la voy a dejar aquí y ajustarla más al logotipo. ¿Veis que me pone un href? Aquí pondría el enlace. Como esta página es inventada, y tampoco vamos a hacer publicidad de páginas de terceros, lo que vamos a hacer es que todos los enlaces que pongamos me dirija a losmegacursos.com. Así ponemos la URL absoluta, que es http:// y ponemos losmegacursos.com. Lo guardo y voy a probarlo. Vista previa en Google Chrome, aunque ya lo tenía abierto antes. ¿Veis? Y ahora cuando paso por encima del logo, el cursor se me convierte en la manita, queriéndome decir que ahí hay un enlace que puedo pinchar. Pues si pincho, me iría a losmegacursos.com. ¿Lo veis? Así que correcto totalmente. Vamos a imaginar que esta oferta del 30% de descuento se corresponde con uno de los megacursos, aunque obviamente aquí lo que pondríamos sería la dirección de esta tienda online donde se venden estas correas o estas gomas. Bueno, pues pincho otra vez la foto y ahora voy a hacer un área irregular. Porque el área irregular quiero que ocupe, desde aquí, voy marcando los puntos que quiero que ocupe, ¿veis? Voy haciendo clic para que me ocupe toda la zona de la oferta. Pues aquí estaríamos. La selecciono con el cursor y la puedo ajustar un poquito mejor. También si quiero cambiar algún punto solo tengo que pincharlo y lo puedo hacer un poquito más estilizado, más perfecto. Aquí tengo esta área irregular, que es del tipo, como veis, poly, simplemente. La otra era rectangular y esta es poly. Bueno, pues voy a pinchar en uno de los megacursos, por ejemplo en este, para que no sea el enlace exactamente siempre igual, y entonces copio el enlace y lo asigno al área irregular. En este caso ya os digo que lo suyo sería que si quiero vender estas correas, pues me dirija a la tienda online donde está ese producto y copiar ese enlace.
Vamos a comprobar a ver si funciona. Voy a lanzar la vista previa en Google Chrome. Y aquí lo tenemos. Pincho aquí y se iba al home de losmegacursos.com. Y ahora pincho aquí y me llevaría al producto específico. Así que perfecto. Vamos a continuar. Ahora quiero que este enlace me lleve al mismo que este, porque en realidad es lo mismo. Entonces, lo más sencillo que puedo hacer es pincho en este de aquí de arriba, tus cristales más brillantes, y control C, control V. Y me duplica la zona interactiva. Me encargo de ponerla aquí bien, que se corresponda con este enlace, ¿veis? Y aquí tenemos dos zonas duplicadas. Como el enlace que lleva es el mismo, pues no necesitamos hacer nada más. Comprobamos que funciona, refrescamos la página y ahora ya tengo también esto convertido en un enlace, ¿lo veis? Qué interesante. Y por último me faltaría el enlace del teléfono. Pues podría ponerlo solamente aquí, pero bueno, puedo hacerlo un poquito más sofisticado. También podría utilizar una zona redonda, aunque en este caso no lo necesito, pero imaginamos que nuestro diseño fuera de un tipo que necesitáramos redondo, pues podríamos hacerlo. En este caso voy a volver a coger la poligonal y voy a dibujar para que se ajuste al resto de la pantalla. Y ahora con el cursor, pues voy a hacerlo un poquito más perfecto. Tampoco nos preocupemos en demasiado, no tiene que ser perfecto total, porque pensad que si esto es en un móvil todo es mucho más pequeño, en fin, que tampoco pasa nada si nos pasamos de una zona a otra, porque la gente de forma intuitiva lo que va a intentar es pinchar en el teléfono o en el enlace. Vale, tenemos aquí la zona interactiva. ¿Y qué tenemos que poner aquí? Pues acordaos que para dirigirnos a un teléfono, para convertir un enlace en un teléfono, lo que hacemos es poner lo siguiente. Ponemos en el href la palabrita reservada tel. Y luego, sin ningún espacio, ponemos el número que queremos que se marque. Es un número inventado, así que no intentéis marcarlo porque no va a funcionar. Ahí pondríamos el número nuestro que quisiéramos poner, de manera que cuando la persona pinche en el enlace, si es con un teléfono móvil, pues intentará llamar. Aquí veis, como no es un teléfono móvil, es un ordenador de escritorio, lo que me intenta es arrancarme el Skype para poder llamar, ¿veis? Pero sería perfecto. Así que tendríamos terminado lo que es el mail básico, con sus enlaces, con su correspondiente estructura y con los enlaces en la foto para que nos lleve a diferentes lugares según nuestras necesidades. La verdad es que más no se le puede pedir, pero bueno, sí, un poquito más le podemos pedir. Ahora os lo explicamos. Nosotros hemos hecho el mailing como si fuera un documento HTML que vamos a ver en un navegador. Bueno, y en cierto sentido es así. Pero si no queremos tener ningún problema, porque ya os digo que hay muchos gestores de correos diferentes, lo mejor es que le demos una estructura de tabla. Cosa que desde el punto de vista de la usabilidad web es una aberración, pero en este caso nos tomamos la pequeña libertad para no tener ningún problema. Mirad, vamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Quitamos todo esto y vamos a poner la etiqueta HTML, eso es como siempre. Vamos a poner un head que va a estar vacío y vamos a abrir la etiqueta body, que la tenemos aquí. Y dentro vamos a poner un div. No habría ningún cambio hasta el momento, salvo que a este div no le vamos a dar estilos. De manera que aquí tenemos el body, también le vamos a quitar los estilos y cerramos el div, el body y el HTML. Todo eso es correcto. Y vamos a poner aquí un meta. Más adelante veremos bien lo que significan los meta, veremos muchos ejemplos. Y vamos a poner esta especificación, HTTP, equiv, y vamos a poner la especificación content type. Y luego decimos que el content va a ser text HTML y además que vamos a poner los caracteres que se utilizan aquí en el español, 8859-1. Así no tenemos ningún problema. Y cerramos la metaetiqueta. Y luego lo que es novedoso para nosotros, decíamos, es poner todo dentro de una tabla. ¿Por qué razón? Porque las tablas para esto son especialmente buenas, porque agrupan toda la información y entonces conseguimos que se vea correctamente. Ponemos la etiqueta table y tenemos que acordarnos de cerrarla justo antes del párrafo. Bueno, pues aquí tenemos la estructura tabla. Vamos a cerrar este párrafo que se nos ha olvidado antes, lo cerramos, y este párrafo de aquí lo vamos a subir justo debajo de la foto, porque queremos que el mapa de imágenes, que se llama esto, no esté dentro para no evitar conflictos. Entonces aquí vamos a cerrar la tabla.
Y recordar que la tabla pues tiene varios elementos. Vamos a darle, por ejemplo, algunos estilos. Vamos a darle border 0. Además, vamos a decir que la tabla tenga cell padding 0 y cell spacing 0, para que no haga dibujos, ni formas, ni nada. Y queremos que el background color, eje color de la tabla, sea blanco, para que no desentone con el diseño y nos haga extraños que no queremos. Y también le vamos a decir lo siguiente, que sea un style del 100%, un width 100%, perdón, y además, para centrarla, vamos a poner the styling center. Eso sería en cuanto a la tabla. Un atributo que tienen las tablas es el t-body. El t-body representa como el cuerpo de la tabla, que lo abrimos y lo cerramos justo después que termina la tabla. Y luego recordad que tenemos TRs. Un TR representa una línea horizontal. Y también tenemos TDs, que representa la celda. Pues en el TD vamos a poner el primer párrafo. Justo donde termina, cerramos el TD y también cerramos el TR, porque esto lo convertimos en una línea. Y ahora ponemos otra vez otro TR para la foto, otro TD, y después de la foto la cerramos, la IMG. Aquí está, la cerramos, el TD y el TR. Y ponemos otra vez otro TR y otro TD para la tercera línea que representaría el párrafo final. Cerramos TD y TR. Refrescamos y veis, aparentemente no hemos cambiado nada, pero hemos creado una estructura que es mucho más fiable a la hora de enviar emailings y recibirlos. Se nos ha quedado un poquito pegado esto, pero no pasa nada, porque simplemente le ponemos aquí en el párrafo un margin top, ponemos margin top y ponemos 10 píxeles, por ejemplo. Refrescamos y aquí lo tenemos. Pues ahora sí que ya estaría nuestro mailing completo. Y surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer ahora para que funcione? ¿Cómo lo podemos enviar a otras personas? ¿Qué tecnología tenemos que utilizar? Pues esto os lo vamos a contar a continuación. El reto de hoy consiste en enviar este mailing por correo y que se reciba correctamente. Pero no te preocupes, porque como se trata de un reto un poquito complicado, vamos a ayudarte a hacerlo paso a paso. Aunque luego verás que cuando lo hagas 3 o 4 veces es muy sencillo. Y por cierto, con eso se puede ganar un dinerillo, así que ánimo porque es más fácil de lo que parece. Hay muchas plataformas para enviar emailings. A mí me gusta esta, utilizo varias, pero esta especialmente porque para empezar es gratis registrarte. En segundo lugar, puedes enviar 500 envíos gratis y cuando ya compruebas que funciona, pues puedes contratar una ampliación del servicio. Nos creamos una cuenta y pinchamos en ingresar. Una vez ya dentro de nuestro perfil, tenemos aquí la opción nuevo mensaje, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a coger la opción avanzado, que nos permite editar el HTML. Para empezar, deberíamos pensar bien el asunto. Pensar que si en el asunto ponemos oferta, gratis, cosas así, directamente los gestores de correos nos lo van a poner como si fuera spam. Por eso es necesario meditar bien el asunto, porque en unas cuantas palabras tenemos que destacar o despertar el interés del posible consumidor para que adquiera nuestro producto o servicio. En este caso, vamos a poner simplemente tus cristales más brillantes. Pero ya os digo que habría que pensar bien en qué palabras utilizar para conseguir el objetivo nuestro, que es que la persona haga clic y compre lo que estamos vendiendo. Otra cosa importante, si volvemos al HTML, es que nosotros tenemos referenciada la foto en local. No hay una forma buena de enviar una foto así en un mail, porque no se va a ver bien. La foto debe estar colgada en un servidor con una dirección absoluta para poder verla correctamente. Por eso es ideal utilizar el servidor de MailPro, que ya lo tenemos y o lo estamos pagando o es gratuito. Tenemos aquí la opción de insertar una imagen. ¿Veis? Una casita. Pues pinchamos y vamos a cargar la imagen, en la pestaña cargar. Y pinchamos en seleccionar archivo. Entonces se abrirá una ventana para buscar nuestra imagen en el navegador nuestro, o sea, en nuestro ordenador. Pinchamos ahí, esperamos unos instantes y aquí tenemos ya la opción para subir la imagen. La voy a buscar en mi directorio, que lo tengo en Macintosh. Y aquí la iríamos buscando. Decíamos antes, mientras la busco, que es muy interesante lo de los mailings, porque muchas empresas necesitan que enviemos mailings constantemente
Así que es muy buena idea el aprender a hacerlo bien para ganar un dinerillo, ¿eh? No hay que descartar esto. Tenemos la foto ya aquí, la abrimos y aceptamos. Enviar al servidor. Es que se me había olvidado el paso este. Después de cargar la foto, pinchamos en enviar al servidor. Ahora sube en unos instantes y ya la tenemos. ¿Veis? Aquí tengo la URL de la foto. Puedo comprobarlo de la siguiente forma. Copio la URL, abro una ventana nueva y si se ve correctamente, es que se me ha cargado bien. Pues bien, esta URL, es decir, donde está la foto en el servidor, tendría que cambiarla ahora en el HTML por la foto en local. Así que selecciono esto y pego la foto. ¿Lo veis? Pego la foto y puedo comprobar que no hay ningún problema viéndolo en el Google Chrome previamente. Cargo la vista previa, se me carga y aquí tengo la foto. ¿Veis? He cambiado la referencia local por la referencia absoluta. Y así me aseguro de que todos mis clientes van a ver esta foto correctamente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ahora copio todo el HTML. Lo copio tal cual. Vuelvo aquí, a Mail Pro, le voy a aceptar. Bueno, esta foto la puedo borrar porque ahora no me interesa aquí. Y veis que pone aquí la opción fuente HTML. Pincho aquí, ¿veis? ¿Os suena de algo esto? A que sí, ya somos expertos en HTML prácticamente. Pues borro esto y pego lo que he copiado del Dreamweaver. Y cuando pincho aquí otra vez, se me carga mi plantilla del mailing, con la foto y todo correctamente. Voy viendo las opciones y lo voy a guardar para no perder los cambios. ¿Veis? Y aquí tengo pues el mailing prácticamente terminado. Ahora solo me quedaría un par de detallitos y enviarlo. En ocasiones no hace falta poner este enlace, porque el gestor de correo nos lo pone directamente si queremos. ¿Veis? Pone aquí. Si no visualiza correctamente ese mensaje, pulsa aquí, para que nos cargue la vista previa que ha guardado el gestor en el servidor. También es importante el preheader. Fijaros, si ponemos en el ratón aquí, nos dice el antecabezado o preheader, es el texto que sigue al asunto cuando se previsualiza un correo electrónico. Tenga en cuenta que ese texto no se puede ver en el cuerpo. Es decir, cuando yo recibo esto en el móvil, aquí pongo un texto especificando de qué va a tratar, aunque luego no se va a ver en el correo. Pero sí que es importante que pensemos bien en las palabras que ponemos aquí para conseguir que la persona abra nuestro mensaje. Recordad que el objetivo fundamental de un mailing es que la persona pinche el botón, consigamos que abra el mensaje. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que una vez hemos terminado el mensaje, guardamos y salimos, y aquí, cuando se nos cargan todos los mensajes, ahora enseguida lo vamos a ver, podemos lanzar un ensayo, enviar un ensayo. De esta forma, podemos poner nuestra dirección de correo y antes de enviarlo a cientos o miles de personas, vemos que todo esté ok. También podemos ver la vista previa. La vista previa nos permite ver cómo lo va a recibir una persona, que es también muy importante para hacernos una idea. Y tendríamos que tener en cuenta otro detalle. Tenemos que dar de alta direcciones para enviar el correo. Ya hemos dicho al principio de esta clase especial que no debemos poner direcciones que nos hayan autorizado Axtenai. Las direcciones las podemos subir muy sencillamente. Simplemente pinchamos en importar y podemos subir un Excel de los últimos XLSX o un CSV, un formato especial de datos. Nosotros tenemos las direcciones de correo electrónico en el Excel y las subimos aquí. Podemos subir miles de un solo gestión. También recordemos que podemos comprar bases de datos legales en Internet de empresas que son públicas y tienen correos públicos. Esto es posible y también a veces es eficiente. Simplemente tenemos que tener en cuenta si nos merece la pena la inversión. Si compramos una gran cantidad de datos que luego no vamos a utilizar, a lo mejor es preferible comprar una base de datos más modesta o dirigir o coger los datos de empresas que estén relacionados con nuestro objetivo. Es decir, si yo vendo tartas de chocolate, pues a lo mejor me interesa elegir empresas de pastelería o de supermercados que no bancos o cosas así. Es lo que se llama el target, el público objetivo. Es muy importante que afinemos bien para no estar disparando al aire, sino que todas las medidas de marketing online que hagamos sean específicas para determinados grupos. Lo que está claro es que los mailing es una herramienta muy interesante para hacer publicidad de nuestros servicios y nuestros productos. Así que es bueno dominarla y aprender, como hemos visto, a utilizarla de forma eficiente para conseguir llamar la atención y que la gente visite nuestra página web. No os vayáis porque el reto todavía no ha terminado. No siempre tenemos que utilizar un gestor como MailPro o de otra clase para enviar un mailing. Si no tenemos que enviar muchos, bien podemos utilizar el Outlook o programas de este tipo. En el Outlook se pueden insertar HTML, simplemente tenemos que buscar las instrucciones y hacerlo así.
Si tenemos Apple, en Safari, tenemos la opción de cargar el mailing, ya sea en local o desde un servidor, y con este botoncito nos permite enviar esta página por correo electrónico, que es una forma muy fácil de enviar los mailings. Lo que pasa es que es mucho mejor utilizar un gestor de contenidos cuando queremos tener una gestión profesional de los envíos. La razón es que siempre vamos a conseguir resultados más óptimos y lo que es más importante, que podemos ver estadísticas de los envíos, quién los ha abierto, cuánta gente ha hecho clic y cosas por el estilo. Y sobre todo, podemos exportar los datos y verlos en PDF. Aquí vemos unos ejemplos. Emails enviados 338, tasa de apertura 41,72, tasa de clics. Esto es muy importante para saber si nuestras campañas de marketing online están funcionando o no. Además, en estas plataformas, en mensajes, tenemos la opción de utilizar una plantilla. Mirad, si elegimos la opción fácil, crear nuevo mensaje y pinchamos en fácil, podemos elegir entre una de las plantillas que tenemos aquí. También podemos crear nuestras propias plantillas. Y esto es muy sencillo. Simplemente vamos haciendo clic en el elemento que queremos cambiar y lo sustituimos. Mi mail de prueba. Podemos pinchar sobre las imágenes y las cambiamos. Cambiar el color de fondo, el color de las letras, etc. Desde luego, en los megacursos lo que queremos es que aprendáis a hacerlo con HTML y bien maquetado. Pero para un apuro o para una cosa que no necesitamos que quede tan espectacular, podemos utilizar una plantilla que también es más que correcto. Así que ya sabéis, a enviar muchos mailings y a ganar dinerito. Aunque debemos conocer los fundamentos del HTML y del CSS para poder conseguir lo que queramos, no siempre tenemos que hacerlo todo desde cero. Hay un montón de códigos y scripts por internet que podemos utilizar para nuestro beneficio. Pero claro, se trata de saber lo que utilizamos y luego cómo modificarlo. Por eso, en los trucos varios de hoy, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a empezar con los menús. Si vamos a esta página, por ejemplo, designchrist.org, encontramos un montón de menús, de tutoriales para conseguir menús realmente espectaculares. Vamos a centrarnos en este en primer lugar. Cómo crear un menú CSS, un puro menú CSS. Si pinchamos en el código, nos lleva a esta pantalla, donde nos va explicando paso por paso cómo podemos conseguir hacer este menú. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a copiar nuestra estructura de menús. Sabéis que el menú siempre es mejor idea ponerlo dentro de un nav, porque es el elemento que se ha diseñado para ello. Así que vamos al body y lo pegamos. Aquí, evidentemente, tendríamos que poner el inicio de lo que necesitáramos. Por ejemplo, inicio, productos, podríamos poner aspiradores, calderas y grifos. Luego aquí podríamos poner nuestro blog, cómo ser un buen fontanero y trucos de fontanería. Y aquí pondríamos contacto. Y por supuesto, dentro del href deberíamos poner la URL correcta. Lo guardamos y vamos a ver la vista previa en Google Chrome. Se nos carga. Y aquí tenemos nuestro menú en vista previa. Vamos a darle estilos. Bueno, como veis, si seguimos andando en nuestro tutorial, este que hemos encontrado por internet, nos va diciendo los estilos paso a paso. Vamos a poner, por ejemplo, el nav UL, que es el estilo genérico para la lista. Lo copiamos y aquí hacemos un style type text CSS. Y dentro pegamos los estilos que hemos definido, nav UL, donde está dando un degradado para el color de fondo, un border radius y el padding a izquierda y derecha. Refrescamos y aquí vemos aplicados ya los estilos. Tenemos que hacer más cosillas. Por ejemplo, tenemos que decir que el UL, es decir, si vamos al HTML, el UL que está dentro de este UL, o sea, el hijo, por decirlo de algún modo, tiene que estar en display none. Y que cuando estamos encima del li, esté en display block. Ponemos esto en nuestros estilos aquí, lo copiamos y lo pegamos y refrescamos.
y aquí nos desaparece, ¿veis? Y cuando nos ponemos encima de un li que tiene un UL dentro, es decir, como veíamos en los primeros capítulos, cuando estamos encima de este li, lo mostramos. Volvemos a comprobar para ver que hemos entendido la idea, y aquí está. Vamos a continuar. Ahora tendríamos que darle estilos a los li, y aquí tenemos las especificaciones. Le decimos al li que flote a la izquierda, es decir, que se nos agrupe, y también le damos un estilo para cuando estamos encima del li. Le damos también un colorcillo, un degradado, y también le damos un estilo a los enlaces. Copiamos y pegamos los estilos y refrescamos. Y ya se va pareciendo mucho a lo que necesitamos. ¿Veis? Vamos a continuar. Volvemos al tutorial. Y ahora vamos a darle estilos al UL hijo, es decir, al subelemento UL. Copiamos y lo pegamos. Y entonces le estamos diciendo que nos configure bien el UL como nosotros queremos. En vez de ser horizontal, vertical. ¿Veis? Aquí está. Y en caso de que tuviéramos otro UL dentro del UL, pues tendríamos que añadir esta línea. Añadimos la línea y para comprobarlo pues podríamos poner aspiradoras dentro de aspiradoras que tuviera otro UL. Para desgranarlo de aspiradoras en dos partes. Podríamos poner aspiradoras eléctrica con cable y con batería. Guardamos, refrescamos y aquí lo tenemos, ¿veis? Con cable y con batería. De todas formas, el hecho de que hayamos cogido el menú no quiere decir que lo tengamos que dejar así. Podemos aplicar todos los estilos que queramos sabiendo bien lo que hacemos. Mira, por ejemplo, lo que yo le quiero decir ahora es que el font family sea más bonita que la que me aparece. Pues voy a poner Gotham. Refresco y aquí lo tengo. ¿Veis? Me hace una letra mucho más estilizada. Vamos a suponer que quiero centrar este menú. Bueno, pues una buena idea sería darle al nav un tamaño. Pero como no quiero estropear el menú, lo que voy a hacer es poner un div class container, como hemos aprendido anteriormente. Pongo un div class container y entonces me vengo aquí al principio y pongo container. Y le digo width. Vamos a poner 600 píxeles y vamos a ponerle margin 0 auto. Refresco y aquí me lo ha centrado. ¿Veis que no me cabe el UL aquí dentro? Por eso se me pone el contacto debajo. Bueno, pues eso tengo dos opciones. O le doy un poquito más de ancho, que podría hacerlo así, y ya se me centra perfectamente, o podría trabajar el nav para que fuera todo un pelín más pequeño. Pero como yo quiero que quede bien, pues lo voy a dejar así. Ahora le puedo poner al body un colorcillo, le puedo poner un color gris clarito. Muy clarito, simplemente como si estuviera manchada la pantalla. EB, E8, E8. Guardo y refresco y aquí lo tengo. ¿Veis que poco a poco vamos construyendo nuestra página web? Es una buena idea el coger ideas de otras páginas, de otras plantillas. Como veis, hay cientos de códigos de ejemplo. No quiere decir esto que los pongamos sin más, sino que entendiendo lo que hacemos, podemos conseguir combinaciones realmente sorprendentes. Tenemos que intentar buscar por internet todo tipo de códigos, todo tipo de ejemplos y de menús, porque de esta forma vamos a enriquecer muchísimo nuestra manera de trabajar. En esa misma página que mencionábamos anteriormente, designcraze.org, encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, el Colorful CSS3 Animated Navigation Menú. Si lo veis en funcionamiento, es francamente chulísimo, porque nos permite asociar una imagen a un submenú. La home, las preferencias, las redes sociales y así por el estilo. Esto, cambiando los iconos, incluso los colores, si preferimos otra modalidad, nos es perfecto para conseguir una página más desenfadada y mucho más versátil. También podemos encontrar un menú que es más habitual verlo, pero es muy chulo, porque vemos que tiene una caja de búsqueda y también tiene las opciones para cambiarlas según nuestras necesidades. Y este menú, que es mi preferido de esta página, donde vamos pasando el ratón, y a medida que pasamos el ratón hay una pequeña animación, ¿veis? Se despliega una barra para explicar en qué consiste el enlace que vamos a pinchar a continuación. Este es muy chulo, la verdad.
De todas formas, tenemos que ser realistas, porque cuando pinchamos en el código, en Surf, vamos a ver que algunos códigos son muy complicados para el nivel que tenemos actualmente. No hay que preocuparse, porque cuando terminemos el curso con las 3 maestrías, vamos a conseguir entender todo a la perfección. Más importante que eso es que vamos a conseguir crear nuestros propios códigos desde cero. De todas formas, aunque no entendamos todo el código, podemos utilizarlos, podemos copiar y pegar y tratar de desentrañar qué es lo que ha querido hacer el autor con ese código. Esa es la mejor forma de aprender. Mucha práctica. A lo mejor alguien tiene miedo y dice, ¿y si me equivoco? No pasa nada. Uno se equivoca y vuelve a levantarse y continúa. La forma de aprender es equivocándonos constantemente y repitiendo nuestros errores y aprendiendo de ellos. Y de esta forma podremos conseguir menús que quitarán el aliento a cualquiera que vea nuestra página web. Así que mucho ánimo a experimentar a tope. Otro truco que te queremos explicar hoy es con respecto a los mailings, que sabes que este episodio ha sido relativo o temático de cómo enviar un mailing, cómo hacerlo y todo esto que hemos visto. Esta es otra plataforma de publicación y envíos de mailing que también funciona muy bien, se llama Real Mailing. Y aparte de editar el mail, como hemos visto en el anterior, son muy similares, tenemos una opción ver tu email en diferentes programas cliente. Esto es realmente interesante, porque nos permite detectar cómo se va a ver el mailing que hemos preparado en diferentes gestores, en AOL, por ejemplo, en Gmail, en Hotmail, en Outlook 2007 y en Yahoo. Si conseguimos que se vean todos más o menos igual, hemos conseguido el objetivo. Pensad que es importantísimo que no se desconfigure nada, que se vea todo correctamente. Por eso trabajar con JPGs, con imágenes, es muy sensato para evitar que se nos descomponga. No obstante, aquí a la izquierda vemos algunas advertencias. Por ejemplo, en Gmail nos dice, Gmail borra el contenido por encima de la etiqueta body y Gmail no muestra etiquetas de estilos. Por lo tanto, en nuestro HTML, que podemos comprobar aquí, deberíamos tener en cuenta que no tenemos que tener nada importante por encima de la etiqueta body. Y en caso de que lo tengamos, pues que no sea nada vital importancia si no se muestra. Y también el Outlook 2007 nos da otra advertencia. No muestra el estilo CSS with y Outlook 2007 no soporta ningún lenguaje de script, ni siquiera JavaScript o Visual Basic Script. Por lo tanto, en nuestros emails, nada de utilizar JavaScript, solamente HTML y CSS. Y recordemos que el CSS debe estar en línea, es decir, asociado a cada elemento con el atributo style. A diferencia de un HTML normal, donde el style lo vamos a poner en el head o mejor en una hoja de estilos CSS independiente, en el mailing siempre en línea. Y tenemos que repetirlo tantas veces como elementos tengamos. Aunque haya 20 párrafos, en los 20 párrafos tendremos que poner todos los estilos, porque si no, los diferentes gestores de correo no lo van a coger bien. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que debemos intentar medir bien las palabras para que no nos catalogue de spam el correo. Si lo hace así, muchos clientes o posibles clientes dejarán de recibirlo y eso es lo último que queremos permitir. Así que imaginación y a crear emails. Y por último, casi todas las plataformas de este tipo tienen una opción que se llama muy parecida, de comprobar si tu campaña de email tiene palabras de spam. Comprobar tu email del anti-spam. Pinchamos aquí y nos hace una auditoría, por decirlo así, de nuestra email. Como esto es un ejemplo también, lo de Van Gogh no es un mail real, tampoco hemos hecho mucho caso de esto, pero veis, nos dice tu email tiene calificación 1.9 en el umbral de spam de 5. Eso significa que hay muchas posibilidades de que tu email sea entregado a los destinatarios, pero no hay una garantía absoluta. Lo mejor es que intentemos corregir todos los errores que nos dice para que se acerque al 5 y así tendremos más garantías de que nuestro email se recibe correctamente. Pensemos que esto es un servicio de pago que nos cuesta dinero, por lo tanto queremos pensar bien el mensaje, el asunto, el contenido del mail y luego utilizando las herramientas que nos proporcionan las plataformas conseguir que no haya errores ni de sintaxis, ni de léxico, ni tampoco haya errores de spam, para que el mail sea recibido por las personas. Si recordamos esto, que el mail es una forma muy importante de darnos a conocer y que en el fondo es sencilla su maquetación, aunque tener la idea puede ser algo más complicado, habremos conseguido el objetivo de la clase de hoy. Así que muchas gracias por escuchar.